Saludos amigos y hermanos en el nombre del Señor. Hoy, Día del Señor y también un mes muy importante, el mes de la Biblia. Un mes que marca un hito especial en la palabra de Dios, en la preservación de esa palabra de Dios, especialmente en lo que corresponde a nosotros en el mundo cristiano y también en el mundo latino y español. Encontramos aquí algo importante, ya que estamos hablando acerca de la palabra y también de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, pero Dios habla, ¿sí? Existe un texto de la Biblia hecho a propósito con este título, Dios habla hoy. Pero Dios habla, ¿por qué decimos que Dios habla? ¿No? Hay un propósito del hombre, de Dios o de lo que Dios quiere para el hombre. En realidad Dios quiere y tiene un propósito para el hombre en general. ¿Hay un mensaje específico para el hombre? Creo que todas esas preguntas son necesarias asumirlas, porque podíamos tomar al hombre haciendo lo que hace hoy día, liberado de las ideas de Dios, de la religión, haciendo una cuestión más secularista, una idea más temporal, dedicado a este tiempo. Y aunque ya no se escucha mucho esa frase que la vida es una sola y hay que gozarla, o de repente por ahí sí, alguno lo aplica todavía, pero se piensa que el hombre puede hacer cosas aquí y no hay límite. Ni como el hombre es el centro de la vida humana, es esa mirada antropocéntrica en donde el hombre es el rey, él es el rey del universo, del rey de todas las cosas y él puede conquistar y hacer lo que quiera. Pero nos olvidamos que Dios nos ha creado, y que nos ha creado con un propósito, y que el hombre tiene una sola esperanza, solo en Dios. Y por supuesto también Dios entonces establece este propósito y este camino cuando va hablando y formando a Israel. En época de Moisés, cuando ya ellos iban a entrar a la tierra prometida, Moisés les hace un recuento de todo lo que Dios había establecido y había pasado durante esos 40 años en el desierto. Y les habla acerca de lo que Dios les había recomendado. Y hay un libro especial, es el libro de Deuteronomio, el que habla acerca de todas esas cosas que Dios había establecido desde el comienzo, desde que Moisés estaba al mando y cómo Moisés estaba hablando en nombre de Dios al pueblo. Deuteronomio entonces nos habla también de este aspecto. Y no vamos a tocar solamente Deuteronomio, es el comienzo en este aspecto de la preocupación de Dios por escuchar su palabra, o es la preocupación que el hombre debe tener para escuchar palabra de Dios. ¿Y qué Dios le dice al pueblo? Vamos a mirar en parte esto de ese recuento que Deuteronomio nos habla de alguna manera. Solamente tocando esta primera parte. Dice, amarás al Señor tu Dios y todos los días cumplirás sus ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos. Sepa bien hoy que no estoy hablando con los hijos de ustedes, los cuales no han sabido ni experimentado el castigo del Señor, su Dios, ni su grandeza, ni su mano poderosa, ni su brazo extendido, ni sus señales. Está hablando entonces a los que sabían todo lo que había ocurrido en ese tiempo. Ustedes dicen en el versículo 7, ustedes sí han visto con sus propios ojos todas las grandes obras que el Señor ha hecho. Entonces no está hablando de los que nacieron en el desierto, está hablando a los que pasaron este tiempo y miraron todo lo que sucedió, los milagros, las terribles situaciones y cómo Dios de manera milagrosa y especial, maravillosa, Él realiza su obra de liberar al pueblo. Entonces, en base a ese contexto le dice en el versículo 8, dice, cumplan pues todos los mandamientos que en este día yo les mando cumplir, para que cobren fuerza y crucen el río para entrar y tomar posesión de la tierra.
y para que se prolonguen sus días en la tierra que el Señor prometió dar a sus padres, también y también a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Dios había establecido esto en las generaciones de Israel, y ahora estaban para cumplir todo esto. Pero les dice el Señor, cumplan pues todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué está diciendo el Señor? Aquí está hablando Dios. La preocupación del hombre de repente es, no, son mandamientos, hay que hacer esto. Sí, en parte es verdad eso, pero la cuestión va por el lado religioso. Va por la otra situación, que el hombre entonces establece su criterio de hacer las cosas a su propio modo, a su propio deseo, o en alguna manera de acuerdo a aquello que religiosamente le conviene o le interesa. Hoy, en este tiempo posmoderno, el hombre sigue también creyendo en la religión, pero esta religión muchas veces es nominal, y es utilizada por el hombre, es manejada. Hay una especie de utilitarismo religioso para calmar la conciencia, para calmar el alma o el espíritu momentáneamente, porque esto no sirve para la solución integral del ser humano. Entonces, esa religión, esa situación religiosa nos lleva a cambiar el propósito de Dios. Un nominalismo que es rampante, que se ha establecido fuertemente en la religión. Y el hombre entonces tiene sus creencias, pero tiene sus actitudes, sus acciones separadas de las creencias y separadas de aquello que corresponde a Dios. ¿No será que el hombre debe cumplir con los propósitos de Dios también siendo sal y luz de esta tierra? Caminando de acuerdo a los propósitos, a los juicios y la justicia de Dios, clamando la misericordia de Dios, estableciendo aquellos criterios de servicio que debe hacer hacia su prójimo y hacia Dios. Pues ese nominalismo que muchas veces nosotros atacamos, que tiene que ver con lo que corresponde a nuestro mundo latino, la religión oficial o que la que se ha manejado aquí fuertemente en la tradición, en la cultura. Y decimos, ellos son nominalistas, pero ¿saben qué? Nosotros también, los evangélicos, también ya tenemos una faceta nominalista. Muchos son nominalistas. Y quizás nosotros no nos damos cuenta de que hemos caído en un nominalismo que nos puede perjudicar. Ahora, por eso el Señor nos dice, y sigue hablando, Dios habla. Dios habla. Y Dios habla en su palabra. No estamos hablando de un profeta que venga y me dice, así ha dicho el Señor, o me dijo Dios aquí, o me dijo Dios allá, de acuerdo a lo que hemos estado hablando la vez pasada con respecto a cómo Dios usa a sus instrumentos, y que algunos se asumen como instrumentos de Dios y hacen uso y abuso de esto, mucho más en este tiempo que estamos viviendo. Pero aquí entonces Dios nos marca que debemos cumplir y tomar en cuenta esta palabra. El oír la palabra de Dios es bueno, pero hacerla es lo fundamental. Dios quiere que hagamos y que cumplamos con sus propósitos. Vamos a Deuteronomio 30, también en el versículo 14 nos dice de esta manera el Señor: a decir verdad, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Un tremendo pasaje aquí. Fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Están en un momento especial ya para cruzar, dijimos, pero aquí Dios les dice, yo les he puesto esto. ¿Y no es así acaso la vida humana? Dios nos ha puesto la vida y el bien y la muerte y el mal. Esto es parte de lo que podríamos llamar el drama de la vida humana.
Nos gozamos cuando vemos un nuevo ser naciendo. Nos entristecemos cuando alguien se va de este mundo. El bien, el mal están presentes. Nos gozamos, hacemos el bien, muchas veces no está muy escondido. Y tenemos la frase inclusive eso, cuando hagas bien no mires a quién, ¿no? Pero muy pocos hacen el bien. El bien se utiliza de una manera utilitaria, el hombre lo hace a su propio criterio para provecho suyo. Pero hay que hacerlo para el provecho de otro. El bien es para ayudar a otro. Pero más encontramos el mal y la sociedad está mezclada en maldad. Esto lo vemos repetidamente en nuestra historia, en nuestro país, en medio de la pandemia. Cuántas cosas malas hemos visto, cuánta situación de provecho que hace el ser humano para sacar su propia ventaja y se olvida de los demás. Es que estamos olvidando el propósito por el cual Dios nos ha creado. Dios nos ha creado para amarlo a Él, para servirlo a Él. ¿Y para qué? Para también amar al prójimo y servir y hacer el bien al otro. Así que esto de la palabra de Dios está claro. Ahora, también nos dice en Miqueas, el capítulo 8, vamos a ir en cuanto a eso, cuál es el propósito que realmente Dios tiene para el hombre. Y Miqueas en capítulo 6, versículo 8 dice: hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. Y no es otra cosa que hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es el propósito por el cual Dios establece su palabra. Es el propósito por el cual Dios habla. Dios no quiere dar a conocer solamente una etapa de cuestiones religiosas, de cumplimiento de ordenanza, de cumplimiento de mandamientos y leyes religiosamente, sino que estas leyes y estas normas tienen un propósito específico para la vida, para que el hombre pueda vivir con gozo, con alegría y en buen sentido, vivir esa vida abundante que Jesús, de paso, nos dijo. Jesús estableció entonces esa vida abundante y un mensaje que otra vez está en este sentido de lo que el Antiguo Testamento nos menciona. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere, dice, que hagamos justicia, hacer justicia, hacer justicia. ¿Vivimos en un mundo justo? ¿Podemos ver justicia en este mundo? De seguro que uno me va a decir, no lo encontramos, acá no hay justicia, menos cada uno busca su propio interés y también la justicia a su propio modo, su propia verdad, sus propios deseos, para ganar de alguna manera. Pero la palabra de Dios dice, no solamente hace esto, dice hacer justicia. Y la justicia primera tiene que ver con la justicia que Dios ha establecido en la vida de uno. Y a partir de eso podemos hacer justicia. Y no estoy hablando solamente de aquello que es conocido entre nosotros como la justicia de Dios y que solamente lo analizamos desde el aspecto teológico, como la cuestión doctrinal, pero la justicia de Dios que tiene que ver con la gracia de Dios establecida y que es hecha por medio de Jesucristo en su sacrificio y que nos permite a nosotros venir a Dios ahora y poder ser perdonados y transformados para una nueva vida, tiene que ver ahora que la justicia sea no solamente imputada, sino sea hecha realidad en hechos concretos en la vida humana. Los más justos en el mundo deberíamos ser los que seguimos al Señor.
aquellos que seguimos y hacemos las cosas con justicia, en el orden adecuado, no de acuerdo a la justicia humana. Y a veces rechazamos ese aspecto también. No estoy diciendo que las leyes, las normas de los hombres no son válidas. Son válidas. Dios las ha establecido también de alguna manera. Son elementos necesarios. Y también eso tiene que ver con hacer justicia. A menos que una ley o una norma vaya en contra de los propósitos de justicia, del derecho, de las normas, de aquello que es lo jurídico. La Biblia establece eso en los profetas continuamente, porque el pueblo también hacía estas cosas que se ven en este tiempo. Por eso Israel fue destruido, por eso muchas veces Israel fue llevado cautivo, muchas veces fue invadido y fueron destruidos y fueron denunciados por sus males. Pensamos solamente que el pecado tiene que ver con un aspecto espiritual y que hay algunos aspectos de pecado que hay que cuidarnos, pero el pecado tiene que ver también con el aspecto práctico y real de las relaciones de la vida. Y cuando hacemos injusticia y maldad, también eso Dios lo cuenta como pecado. La voz del Señor clama en la ciudad, dice, es de sabios temer su nombre, y presten ustedes atención al castigo y a lo que Él establece. Y habla aquí de, miren las cosas que el profeta menciona aquí. El impío aún tiene en su casa riquezas malavidas y esas odiosas medidas falsas. ¿Cuántos se han enriquecido injustamente, explotando a otros o sacando intereses de su poder o de su interés? Esto es lo que ocurre en este tiempo también. Y nuestra sociedad está metida en esto. Estamos metidos en una sociedad de corrupción, una sociedad terrible donde todo está contaminado. Ya no encontramos qué cosa es lo bueno y lo malo, porque se ha convertido en otras cosas, se ha invertido el orden. Versículo 11 dice, voy a tener por inocente al que tiene balanzas falsas y pesas engañosas. Luego le dice a Jerusalén, y Jerusalén es como un modelo para nosotros, tú gente rica Jerusalén, se ha saturado de rapiña, tus habitantes mienten, su lengua y sus labios son engañosos. Por eso yo también te herí, te debilité y te asolé por tus pecados. La mentira. En este tiempo acusamos que este miente, que aquel miente, el gobernante miente, y nosotros no mentimos, y los otros también no mienten, no todos mienten, y miente el rico, el pobre, la mentira social, la mentirita blanca, las mentiritas ahí de piedad. Bueno, algunas posiblemente no hagan daño, pero hay mentiras y hay difamaciones y hay engaños que sí producen maldad y hacen daño al hombre. Y hay no solamente segundos, terceros y cuartos implicados, de repente también afectados. Nuestra sociedad está llevada por eso. ¿Por qué? Porque no reconocen a Dios. Ah, no, pero hacen ritos, hacen sus ceremonias, cumplen con esos protocolos. ¿Por qué? Para estar bien aparentemente con Dios. Porque no lo están. Dios no gusta de esas cosas. Dios aborrece ese tipo de cosas. Lo religioso, la religiosidad, diremos así, ¿no? Porque lo religioso, la religión tiene su estructura. Y hay inclusive su estudio en la sociología de la religión que sirve de alguna manera de apoyo dentro de una sociedad, para la construcción de la sociedad. Todo lo que tiene que ver con la fe, con las creencias. Pero cuando la creencia es utilizada para intereses, para cosas que uno o un grupo desea hacer, eso está contaminado y Dios no gusta, no le gusta. Pero también acá nos dice entonces a los seres humanos, a todos, dice que yo los asolé por sus pecados, por estas cosas, ¿no? Y bueno,
Pero la palabra de Dios no solamente nos advierte, nos da cosas también de esperanza, nos da también propósitos buenos, porque ese es el sentido, ¿no? Dice Dios que no quiere Él la muerte del impío, sino que proceda al arrepentimiento, que cambie, que vuelva a su Dios, el impío, aquel que hace maldad, que reconozca su pecado. ¿Y saben qué? Ese justamente es el mensaje del Evangelio. El hecho de haber venido a los pies de Jesucristo no es porque seamos santos o porque hemos hecho algo, cosa buena o porque tengamos un mérito. Es por el reconocimiento de nuestra propia maldad, de nuestro propio pecado. El hombre ahora no quiere reconocer eso. Hoy día le dice, ¿pecado qué es pecado ahora? Eso no existe. Fallas, errores, las excusas que hacemos los seres humanos con respecto a que, bueno, para salir del camino, del paso, ¿no? Y explicar algo que a veces no tienen razones. Pero sigamos adelante y no nos volteemos por otro lado. Vamos a ir a encontrar otro propósito aquí de Dios y que tiene que ver con la definición que Él nos da. Y Romanos 1:17 nos da un hecho concreto con respecto a ese propósito de Dios. Dice el 1:17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, ¿ya? Que es por medio de la fe. ¿Ya? Y como está escrito, el justo por su fe vivirá. ¿Cierto que Dios quiere justicia? Dice también que debemos hacer misericordia, es el texto que nos habla en Miqueas 6:8, hacer misericordia, no juzgar, no condenar, no hacer ya leña de las cosas. El mundo está mal y peor, ¿cierto? Y no es algo que nosotros estemos condenando, porque Dios es el que establece finalmente el juicio. Él se encargará de hacer estas cosas. Los que dedicamos la palabra de Dios debemos advertir y dar a conocer que esta es la realidad. Y también darnos cuenta en qué estado estamos nosotros. Y como iglesia también poder reflexionar y pensar y cambiar nuestras conductas si son necesarias. Pero también hacer misericordia implica que podamos hacer el bien, podamos hacer el bien y la justicia adecuada, la que sea correcta para el necesitado, para el que necesita de esto. No solamente hacer el bien por Dios, ser bueno bueno porque soy bueno, no. Es la naturaleza del ser humano en Cristo que hace el bien, ¿no? Buenas obras, porque anda en Cristo, porque camina en Cristo. Y ahí está el modelo. Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestra vida, nuestra firmeza para eso. Él es el modelo de vida para hacer el bien. Y Él estableció para el necesitado, para el que estaba enfermo, para el que estaba preso, para el que necesitaba una palabra, para aquel que tenía una vida licenciosa y dificultosa, y aquel que estaba despreciado por la sociedad, aquel que estaba excluido. Todo eso Dios, por medio de Jesucristo, viene y establece su criterio para poder entonces poner las cosas en el orden. Y el Evangelio es eso. Miqueas también nos dice que quiere otra cosa más, porque son tres cosas, ¿no? Hacer justicia, hacer misericordia y humillarte delante de Dios. La humillación delante de Dios. ¿Alguien dice humillarme ante los hombres? No. La humillación ante los hombres, si es necesidad de reconocer nuestra falta, nuestro pecado, si es necesario. Pero la humillación primero es ante Dios. Y el que se humilla ante Dios nunca necesitará humillarse ante los hombres. Alguien mencionó este pensamiento de rodillas ante Dios y de pie ante los hombres. Que nosotros no tengamos algo que
reconocer o confesar delante de los hombres que hemos hecho mal, sino que tengamos la hidalguía de reconocer también nuestra humillación delante de Dios, reconocer que no somos nada, pero que en el propósito de Dios somos hijos de Dios, somos creación de Dios, y que tenemos la dignidad desde esa perspectiva como humanos a desarrollar vidas con propósitos, con valores, con principios, con una vida trazada para el Señor. Y ahí es donde se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios que estuvo desde el comienzo, desde el principio, que es por medio de la fe. Y la fe implica confianza, y la fe implica estar confiando en una persona, estar seguro, ¿no? Y fiel a esa persona. Fidelidad, fe, ¿no? Y confianza. Y confianza implica que conozco a esa persona. ¿Conoces a Dios? ¿Conocemos a Dios para ser fiel a Él? ¿O de repente no lo conocemos y por lo tanto, pues no hay fidelidad que se pueda guardar a Dios si no lo conocemos? El que conoce a Dios, entonces se va a guardar bajo su propósito y va a escuchar siempre su palabra y va a encaminar su vida en la palabra de Dios, porque no solamente queda en la palabra, en oír, sino en hacer la palabra de Dios. Así que ese evangelio de justicia o la revelación de Dios en la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Dice, tal como está escrito, el justo por su fe vivirá. Ya toqué en algún momento Habacuc 2.4 cuando dice también ese hecho, Habacuc, y voy a dedicar en algún momento por aquí también este mensaje con respecto a Habacuc, cuando dice él que el justo por la fe vivirá, y lo dice en el contexto de una invasión, igual que Jeremías. Esa invasión que estaba ya a puertas y venía la situación, y Habacuc entonces reclama a Dios, interpela a Dios y dice, somos tu pueblo, ¿cómo es posible que tú permitas esto? Y luego Dios le establece y le dice qué cosa estaba pasando, y luego dice, pero el justo por su fe vivirá. Dios había mandado un juicio a su pueblo, pero dice, pero el justo por su fe vivirá. ¿Y qué fe es? Es lo que aprendió de la doctrina, lo que repite a cada día de la Biblia, de la palabra, porque reflexiona en la palabra, porque escucha palabra, porque está en las reuniones ahí o cumple con todo lo que tiene que ver con lo establecido en la congregación, en su comunidad cristiana. ¿Pedirá por ese lado? No. El justo, dice, vivirá por la fe, implica que él es fiel a Dios, primeramente. Y esa fidelidad a Dios va a hacer que lo demás se vaya cumpliendo, que tenga propósito. No al revés. Estamos diciendo que no tenga validez lo demás, sino que hay necesidad de poner las cosas en su lugar. La fe, la fidelidad a Dios. ¿Y por medio de qué? En la antigüedad era por medio del pacto, el pacto que había Dios establecido con Moisés. Y también ese pacto que recordaba lo de Abraham. Pero hoy día, ese pacto Dios lo ha establecido por medio de Jesucristo y en la cruz. Por eso Él dijo también, esta copa es mi sangre, la cual es derramada para la remisión del pecado. Dice, pero que es el nuevo pacto que es derramado por vosotros. Ese pacto en Dios, el ser fiel a ese hecho de que Jesús murió por nuestros pecados, murió por nuestras transgresiones, el Cordero sustituto, nosotros que teníamos que cargar y pegar y cumplir con nuestra condena de morir por nuestros pecados. Y claro, eso no nos iba a salvar, no nos iba a llevar a la presencia de Dios. Por medio de Jesucristo se establece eso. Y Él nos da el camino. ¿Y ahora qué hay que hacer? La fidelidad al pacto es estar
en confianza en Él. Vivir cumpliendo no solamente los requisitos, sino cumplir siguiendo en el camino del Señor. Estando con Cristo, Él es el Señor, el reconocimiento de nuestro Salvador, pero también es Señor de la vida y Señor en todo en nuestro ser. Implica entonces también caminar con Él, de la mano con Él. Él nos guía y Él nos pone el derrotero para seguir el camino. El justo por la fe vivirá. Y la fidelidad tiene que ver pues con estar con Él. Seguirlo a Él. No seguir otra cosa que Él. No hay otro amor más importante que podamos dar que a Dios. Y que por medio de Jesús es el propósito cumplido. De ahí entonces podemos hacer lo demás. Nuestro matrimonio, nuestros amores, hijos y todo lo demás, y todo el amor al prójimo, y también amar a nuestra familia, a los amigos, a los hermanos, a todos. ¿Por qué? Porque Dios nos llena de su amor. Y ese amor no tiene que ver con esto que recuerdo. Yo soy de la época de los 60, 70, cuando había ese movimiento de hippie, ¿no? Que hablaba de amor libre. El verdadero amor en libertad es el amor de Cristo, es el amor de Dios. Él es el que nos da el verdadero sentido y la práctica del verdadero amor. Pero una pregunta, ¿lo estamos haciendo? ¿No será que somos infieles? Mire, también eso lo dice Pablo. ¿Eh? Él dice, aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. El apóstol entonces era claro en esto, que nosotros los seres humanos somos falibles, no infalibles. Somos falibles, es decir, que erramos pues, nos equivocamos. No hay ser humano que no peque, no hay un ser humano que no se equivoque, pero es necesario y es valiente también el reconocerlo, reconocer nuestras limitaciones. Y por eso Pablo también dice, cuando soy débil, Él es fuerte. En mi debilidad, Él es fuerte, Él se fortalece. Es decir, en aquello que yo no puedo hacer, aquello que estoy ya para caer, ya estoy tentado, estoy ya para transgredir, y en mi debilidad no puedo hacer nada, pues Dios en Él, si estoy confiando y estoy seguro de que Él me puede librar, lo hará. Y bueno, Dios hace esto así y nos da esa recomendación también a nosotros. Pero vamos entonces terminando aquí. En Colosenses también 1:20 encontramos nosotros que el Señor es nuestra esperanza. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es a quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Aquí está entonces la razón del por qué Dios habla. Dios habla al hombre para hacerlo perfecto en Cristo Jesús. Perfecto como a todo hombre, de acuerdo a ese modelo del hombre Jesús. Dice la palabra también que tenemos nosotros un mediador, ¿no? Un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay mediadores, los pastores no somos mediadores, los ministerios que tengamos en la iglesia no son mediadores, no cumplen esa función. No hay mediación que pueda servir delante de Dios para con los hombres. Lo que podemos hacer los hombres es interceder, orar a Dios, suplicar por alguien, pero no podemos nosotros de alguna manera doblegar la voluntad de Dios
siendo intercesores. El único intercesor es Jesucristo. No hay otra figura, no hay otro personaje, no hay ningún otro que sea mediador para con Dios y con los hombres. ¿Mm? Lo demás son inventos que hemos hecho nosotros, y vuelvo a repetir, es de esa actitud religiosa que tenemos los seres humanos, ¿no? Y especialmente aquí en el Occidente, la religión que ha imperado en el Occidente. ¿Mm? Es necesario entonces establecer que la esperanza de gloria es Cristo Jesús. Cristo Jesús, la esperanza de gloria. ¿Mm? No es solamente de nuestra hermana Gloria, no, bendiciones si alguna persona, una hermana se llama Gloria, pero la gloria de la que está hablando aquí la palabra es esa gloria que corresponde a Dios. La gloria que corresponde a Dios. Nos dice: nosotros pues que anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo hombre, nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a toda la humanidad. A toda la humanidad. Y esa esperanza de gloria, que también lo dice Colosenses, hablando acerca de Cristo como la meta final, ¿no? Él es nuestra gloria. Esa esperanza en Cristo, de desarrollarnos en Él. Pero también nos dice en Filipenses algo aquí. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor, y a mí no me molesta escribirles las mismas cosas, y para ustedes es mejores. Es necesario entonces recordar la palabra de Dios continuamente. Para eso está como la gota de agua que cae y orada la piedra. Así es la palabra de Dios, que va a ser el propósito finalmente. Así que el propósito de la palabra de Dios, el propósito de hablar de Dios, es llegar al hombre y hacerlo perfecto y restaurarlo a la medida del varón perfecto, a la medida del nuevo Adán, de acuerdo a lo que Pablo menciona en Romanos y en Gálatas también. Y ese Adán nuevo es Jesucristo. Él es el camino y Él es el consuelo para nosotros los seres humanos. Y en medio de esta pandemia, en medio del dolor y las circunstancias difíciles que se vive, el hombre tiene esperanza en Jesucristo. Dios puede hacer milagros, sí, los hace. Y está haciendo, seguro que hay muchos milagros. Y he visto en este tiempo también esto. Unos se han ido, pero otros Dios los ha recuperado de una manera maravillosa. Y algunos Dios los sigue preservando también. Pero Dios es el que establece el propósito. Y Dios quiere llegar al hombre, por eso comunica su palabra. Por eso está la palabra y por eso también Él habla constantemente. Y no es entonces aquello que nos dicen por ahí, que Dios ha anunciado esto, aquello acá, allá, va a venir esto, los agoreros y los que adivinos que por ahí mencionan que va a pasar esto, va a pasar lo aquello, o algunos que también por ahí dicen y comentan que han escuchado o que una palabra vino por ahí y les dijo que esto y aquello iba a ocurrir y está ocurriendo. ¿Por qué no lo dijeron antes? Ahora lo están diciendo. Pero eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios está establecida no solamente en este libro, en el sentido de que es un documento, no, es el mensaje, es la palabra de Dios. La Biblia nos habla entonces de aquello que Dios tiene como propósito para todo hombre. Para el simple, para el sencillo, para el pobre, para el rico, para todos. Así que Dios nos ha dado su propósito. Amén. Vamos a ir terminando entonces este tiempo. Vamos a orar a Dios para que aquel que esté escuchando este mensaje, para que alguno que todavía no tiene esa relación con Dios, pueda estar en esta oportunidad, encaminándose para poder reiniciar o iniciar este camino tan hermoso y tan especial. Difícil también, pero también de mucha alegría
porque Dios es finalmente el que es el creador, va a ser tu amigo, tu Señor, tu guiador. Vamos a orar. Y también orar por la iglesia y por este tiempo, porque necesitamos entonces caminar de acuerdo a lo que Dios ha establecido y escuchar siempre la palabra. Y no solamente palabra audible en el sentido, no, es escuchar la palabra en el sentido de tomar en cuenta esta palabra y hacerla nuestra, ponerla. Y si dice la palabra de Dios que Él ha puesto en su corazón, en nuestro corazón, pues ahí debe estar, pero no solamente guardada ahí en el corazón, no solamente debe estar ahí dentro, tiene que hacerse, tiene que ponerse por obra. Por eso, el principio, amar a Dios y amar al prójimo. Tú que me estás viendo, quieres ser guiado por Dios, comienza a servirlo. Haz alguna cosa sencilla. Comienza a mirar la necesidad del otro y comparte, sírvele. De esa manera estarás sirviendo a Dios. Amén. Vamos ahora. Amado Dios, te damos las gracias por la oportunidad que nos ha brindado en este tiempo. Tu palabra, y tú hablas, Señor. Tú hablas de una manera hermosa. No estamos hablando del mensaje que hacemos los predicadores, que algunos lo hacen bien, otros mal, otros más o menos. Eso no es necesidad de ser juzgado. No es el camino por ese lado. Unos podemos usar oratoria, otros podemos usar el esquema, bosquejos y muy bien la homilética, pero lo que necesitamos es llegar a tu corazón, Señor, y llegar al corazón del oyente, de aquellos que nos escuchan. Y esperamos, Señor, que este tiempo tú hayas permitido por tu Espíritu llegar a los que estén escuchando, mirando y visualizando este tiempo, Señor, en este mensaje. Te damos las gracias. Si alguno necesita de ti, Señor, y no te ha conocido todavía, también, Señor, permítele que venga a ti, reconociendo que tú eres el Señor que ha dado su vida por medio de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y que Él quiere ese perdón, y que quiere entrar a la nueva vida en Cristo, y entrar a esa novedad de vida para ser una nueva creación. Señor, que se produzca ese milagro del nuevo nacimiento en cada persona que necesita de ti, Señor, que ya está hastiado de esta vida, que ya esta vida no le satisface nada y no ha encontrado propósito, y solamente tú puedes ser su propósito a partir de ahora. Señor, oramos para que así sea y podamos encontrar una vida nueva en Cristo Jesús para todo aquel que está naciendo de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad. En la próxima semana, ya es el último domingo de septiembre, ahí vamos a hablar acerca del Día de la Biblia. Vamos a hablar más acerca de aquellas cosas que corresponden a este tiempo que necesitamos establecer. Solamente quiero reconocer una cosa: no estamos haciendo de la Biblia una idolatría. No hagamos bibliotecía de la Biblia. Tengámoslas en cuenta porque es palabra de Dios, y hacer que ella sea obra en nosotros. No hay necesidad de otra cosa. Y si hablamos del mes de la Biblia es de ese sentido, ese es el propósito. No es porque tú tengas una Biblia en tu casa, Dios te va a proteger más. No, no hay ninguna cosa mágica en ese aspecto. Dios quiere que abramos la Biblia y que la pongamos por obra. Amén. Habla a Dios, lee su palabra y ponla en práctica. Es lo único que te podemos decir en el nombre de Jesús. Bendiciones, amigos y hermanos, y será hasta la próxima semana.